Bien, vamos a ponernos de pie. Yo solamente voy a leer. Es Mateo 11, del 1 al 10. Pongan mucha atención. Ese pasaje nos habla de muchas cosas que a veces los cristianos deben de saber, porque cuando no se saben estas cosas, a veces se entran en depresión, pensando que no son buenos discípulos, pensando que han fallado, y ciertamente fallamos, pero hay cosas en que hasta los grandes hombres de Dios fallan. ¿Sí? Vamos entonces a Mateo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta. Porque ese es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a orar. Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo dándonos consejo, dándonos, Señor, todo aquello que hemos de hablar para que su pueblo se nutra. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para su gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Juan, un hombre profetizado 700 años antes de que naciese. Un hombre al cual el Señor le había encomendado ir y predicar de aquel que iba a venir como Salvador del pueblo de Israel. Y no solamente para que hablase del Salvador del pueblo de Israel, sino del Salvador del mundo. Un hombre que tenía un poder en su boca tan grande que aún los sacerdotes, los fariseos, los escribas y todos los grupos religiosos de Judá no se atrevían a reclamarle, ni se atrevían siquiera a contradecirle. Un hombre que había mostrado durante su ministerio gran poder en su palabra. Miren, guarden su lugar y vamos a Mateo 3. Vean qué dice este Juan de sí mismo. Dice, versículo 11, 3:11 de Mateo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este Juan, hermanos, tenía tanto poder en su palabra que aún a los sacerdotes les decía generación de víboras. Y nadie se atrevía a oponérsele.
Es interesante esto porque hemos de ver cómo este hombre podía tener tanto poder en su palabra, porque obviamente su fe era grande, era muy grande por encima de la mayoría de los hombres que hemos estado viviendo después de él. Este Juan el Bautista, no solamente eso, sino que había bautizado a nuestro Señor Jesucristo. Había tenido el privilegio de parte de Dios de bautizar a nuestro Señor Jesús. Y en verdad Juan el Bautista, hermanos, no le temía a nada. Porque cuando el hombre tiene mucha fe, no se amedrenta ante nada. Él había enfrentado todas las cosas que se pueden enfrentar cuando se enfrenta uno a un pueblo irreverente, un pueblo pecador, un pueblo falto de fe, un pueblo que decía, tenía en su boca el nombre de Dios, pero con su corazón le negaba. Entonces Juan era un gran hombre. Además le había tocado, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, le había tocado oír al Padre, ¿verdad? Decir, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Había visto bajar al Espíritu Santo en forma de paloma. Imagínense todo lo que había pasado Juan debido a su llamamiento y debido a su fe. Pero aún él le falló la fe. Él está, aquí vean el versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de los discípulos. Ahora, Juan estaba en la cárcel. Se había atrevido, y por fe, se había atrevido a censurar lo que estaba haciendo el rey de Judea. Le había dicho que era un adúltero. Le había dicho también que era una adúltera su cuñada que estaba con él. Este hombre estaba en la cárcel por causa de predicar contra el pecado. Para predicar contra el pecado en contra de un rey se necesita mucha fe. Mucha valentía, pero mucha fe. Y a Juan le habían llevado a la cárcel para justiciarlo. Y después de que ya nuestro Señor Jesús ya había empezado su ministerio y se había extendido su fama de nuestro Señor Jesús, le llega a Juan, ¿verdad? Le llega el rumor de que Jesús está bautizando más que él mismo. Y eso a él no le preocupa en lo absoluto. Pero estando en la cárcel, hermanos, él empieza a elucubrar, ¿verdad? Acerca de que por qué a él le llegaba esta desgracia. Quizás algunos otros acontecimientos, ¿verdad? Porque no veía muy claro cómo estaba el ministerio de nuestro Señor Jesús. Quizás también él en cierto momento pensó que nuestro Señor Jesús iba a llegar con un ejército grande para derrocar al rey terrenal que estaba en Judá, pero él decía, pues a lo mejor me equivoqué. Él había visto al Espíritu Santo y oído la voz del Padre y le estaba fallando la fe. Miren, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle,
¿eres tú aquel que había de venir? Es decir, le van a ir, dice Juan, manda a llamar dos de sus discípulos y les dice, porque él también tenía discípulos. Y le manda a decir a Cristo, vayan y díganle a Jesús, pregúntenle que si es él el Mesías, pregúntenle a él si es el que había de venir, el prometido del Padre, pregúntenle si él es el Salvador del mundo, pregúntenle si es el Salvador de los judíos. Quizás me he equivocado, diría Juan. Quizás me equivoqué por alguna razón. Y entonces nuestro Señor Jesús le dice a los discípulos, miren, vean el versículo 4, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Dicen, no les voy a decir yo que soy el Mesías, no les voy a decir que soy el Salvador, no les voy a decir yo que soy el Cristo, sino solamente vengan y oigan y vean lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en Judá. Dice, vean, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio de salvación. En resumen, le está diciendo Jesús, mis obras, lo que yo estoy haciendo, lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en Judea, es muestra de que yo soy el Salvador. Vayan y díganle a Juan nada más eso. No le den una explicación grande ni muy profunda. Solamente díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Había manera de que a Juan le faltara fe? Yo diría que no, pero sí le falló la fe. Así a los cristianos a veces, por mucha fe que tengamos, por mucha oración que tengamos, por grandes cosas que el Señor haya hecho en nuestras vidas, a veces la fe nos falla. A veces la fe nos falla. Y ese es motivo para ir y meternos a un convento. Es motivo para ir y refugiarnos en nuestra casa, avergonzados. No. Diría yo, es de cristianos a veces que pasa esto. La fe efectivamente debe ser grande y es necesario que el cristiano ejercite su fe, porque la fe es uno de los frutos del Espíritu Santo después de ser salvo, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercitar la fe. No hemos visto a Jesús físicamente como lo vio Mateo, como lo vieron sus discípulos, como lo vio Juan mismo, pero dice nuestro Señor Jesús allá en Juan, bienaventurado el que no vio y creyó. Refiriéndose obviamente a la fe salvadora. A veces la fe nos va a fallar, hermanos. Pero eso no es motivo para dejar la iglesia. Ese no es motivo para dejar el evangelio. Ese no es el motivo para dejar la congregación. Es parte de una naturaleza que todavía tiene inmundicia en sí misma. Pero vean,
Dice nuestro Señor Jesucristo, eso no es problema, pero si tengan cuidado con lo siguiente, dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dice, el que Juan estaba pasando por fíjense, estaba a punto de ser decapitado. Él sabía lo que había hecho Herodías. Había pedido que se le cortase la cabeza. Él sabía que iba a morir. Él sabía que no había escapatoria. Y nuestro Señor Jesús, en su misericordia y en su presciencia y en el conocimiento de la naturaleza humana, le dicen, no le voy a mandar a decir grandes cosas, solamente que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y está siendo anunciado a los pobres el Evangelio. Dios es bien simple, hermanos. En verdad, Dios es bien simple para hablarnos. No nos necesita decir grandes cosas. Nada más cosas muy concretas, pero que tenemos que nosotros comprender. En el momento que llegan los discípulos con Juan, le dicen, mire, el de que tú tienes duda, del que tú quizás estás dudando, nos dijo esto, solamente esto. Y le repiten las palabras del Señor Jesús. ¿Y qué habría pasado con Juan cuando oye esto? Hemos de imaginarnos que estando ya en la cárcel, a punto de ser decapitado, a punto de morir, ¿qué habrá hecho Juan? Seguramente Juan fue y se arrodilló y se puso a orar y se puso a clamar, pedirle perdón a Dios por haber dudado de su Hijo, arrepintiéndose quizás de esa debilidad que tienen aún los grandes hombres de Dios. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron una debilidad. Si recordamos a Abraham, mintió. Si recordamos a Moisés, se airó. Si recordamos a David, mató. O sea, todos. ¿Y qué diría uno de los pastores? Nosotros simples mortales y simples cristianos, pues tenemos que fallar. Pero dice el Señor que esta falta de fe sea momentánea, sea solamente por unos minutos, unas horas, quizás un día. Pero no provoques a ir al Señor, no provoques que esa falta de fe sea más grande en ti. De tal manera que esa falta de fe pueda ser un tropiezo para tu vida espiritual. Tienes que tener conciencia de eso. Y miren, por eso aquí vean que cuando está hablándole a la gente acerca de Juan, vean que les dice el versículo 9. ¿Pero qué saliste a ver? Cuando salieron a ver a Juan, ¿qué fue lo que vieron? A un profeta, sí. Sí, a un profeta, pero les digo que es más que un profeta. Le está reconociendo a nuestro Señor Jesús una grandeza de vida, una grandeza de fe, una grandeza de valentía, una grandeza de creyente. Y dice, es más que un profeta. Y miren qué dice el 11.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, es decir, entre todos los hombres que han nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Era grande Juan el Bautista. Grande para el Señor y grande en su ministerio, grande en poder, tan grande o quizá mayor que el de Moisés. ¿Se dan cuenta? Y nuestro Señor Jesús quizás es el único hombre en el cual nuestro Señor Jesús dijo, este es un grande. Que yo recuerde en la Biblia, quizás me equivoque, pero no recuerdo que haya enaltecido tanto a nadie. Nuestro Señor Jesús sabía la dimensión de lo que era Juan. Pero aún así, nuestro Señor demostró que Él es consciente de la debilidad humana. Así como con Elías, ¿verdad? No se enojó el Señor cuando se escondió de Jezabel y se fue a meter a una cueva. El Señor no se enojó con él. El Señor entendió la debilidad de Elías. El Señor es misericordioso en eso. Así también nuestro Señor Jesús le dice, no importa que le haya fallado la fe, es parte de su naturaleza humana. Pero este hombre, este Juan el Bautista, es el más grande de entre los hombres que han nacido de mujer. ¿Y qué hombre no ha nacido de mujer? Está siendo el más grande de los hombres, ¿no? Y le falló la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No decir, si a Juan le falló la fe, ya también a mí. No. No. Porque nosotros tenemos algo que Juan el Bautista no tuvo. Si alguien me dice qué tenemos nosotros que no tuvo Juan el Bautista, le voy a obsequiar una Coca-Cola. Menos el hermano extranjero. A ver, algo que nos puede hacer que no tengamos esa debilidad que Juan tuvo. La fe. Bueno, no, pero él sí la tuvo. Algo que nosotros tenemos y que él no tuvo. El Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo llegó a los hombres hasta que nuestro Señor Jesús llegó a la cruz. Le debo una coca. Entonces, imagínense, nosotros teniendo al Espíritu Santo no debería de fallar nuestra fe. Y mira, vamos rápidamente a Juan. Y con esto terminamos. Juan capítulo 14. Juan 14, 11. Nuestro Señor Jesús está hablando con los discípulos, hablando acerca de cosas una noche antes de ir a la cruz, y les dice en el versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, lo mismo que estaba diciéndole a los discípulos de Juan, ¿verdad? No crean en mí nada más porque tengo un nombre, no, sino por las obras que he hecho.
Y luego les dice en el 12, de cierto os digo, seguramente así les dice el Señor, ciertamente, el que en mí cree, oigan bien lo que dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, lo que está diciendo nuestro Señor, dice, los que creen en mí van a hacer mayores obras de las que yo he hecho. Refiriéndose a la obra del Espíritu Santo que hace a través de los creyentes. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios en poder. Y ese poder del Espíritu Santo a veces los cristianos no lo aprovechamos. El Espíritu Santo puede cambiar el carácter de tu esposo o de tu esposa. Puede cambiar el carácter de tu hijo. El Espíritu Santo puede hacer de tu familia incrédula una familia de fe. Una familia que sea salva. Lo único que tenemos que es confiar en el poder del Espíritu Santo. Y muchas otras cosas. Y es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Bien. Resumen. El poder del Espíritu Santo puede hacer que nosotros, o más bien que el Espíritu Santo a través de nosotros, haga grandes cosas, tan grandes o mayores que la que nuestro Señor Jesús hizo. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que nos dé esa fe tan grande, tan poderosa, que nos lleve a hacer grandes cosas para su obra, Señor. Que su bendito Espíritu Santo nos convenza no solamente de que necesitamos a nuestro Señor Jesús por nuestro pecado, sino que nos convenza de su poder y de su gloria, de manera que pudiésemos nosotros, Señor, decirle a la montaña, montaña, muévete, y se movería. De modo que pudiésemos decir al sol que se apague y se apagaría. De modo que pudiésemos decir, Señor, y pedirle al Espíritu Santo que cambie la vida de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de todos aquellos, Señor, que se crucen en nuestra vida y a los cuales hemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.